la tasa de partos prematuros y la mortalidad varía de acuerdo al país y de acuerdo a la tasa de mortalidad perinatal. O si la tasa de mortalidad neonatal es alta, más de 45 por mil, la tasa de muertes neonatales sería más baja porque en países como en la parte del sur del Sahara, del desierto de Sahara, hay tanta malaria, asfixia, partos prolongados y muchos otros problemas que no tenemos en Chile o en otros lugares. Entonces, el parto prematuro tiene un impacto menor en esos lugares, pero en países como acá, yo sé que la tasa de mortalidad neonatal es baja, menos de 15 por mil, al igual que lo es en Estados Unidos o en Europa. El impacto del parto de pretérmino en cuanto a la mortalidad neonatal es mucho más alta, es de un 40%. Entonces el parto prematuro es un tema importante desde el punto de vista de cifras en África y en Asia. El parto prematuro es un tema mayor en cuanto al porcentaje de niños que mueren por parto prematuro en países como Chile. ¿Por qué se produce esto? Hay muchos problemas, por cierto, y mi presidente en el Jefferson, el doctor Weinstein, él inventó el término del síndrome de HELP como complicación de la preeclampsia, y él decía que el parto de pretérmino era una enfermedad de la pobreza, era una enfermedad de aquellos que no tenían acceso a la atención de salud, era una enfermedad cuando no había estrategias de prevención que deberían estar disponibles para todos y que mencionaremos en las próximas conferencias. Obviamente, como yo estaba diciendo, las enfermedades como malaria y otros problemas de salud como el VIH representan una razón muy importante de por qué los partos prematuros son tan comunes en algunos lugares del mundo. Yo colaboro muy de cerca con la Organización Mundial de la Salud y probablemente ustedes lo han conocido, y si no lo han conocido a lo mejor lo van a poder invitar acá en los próximos años, y se llama Mario Merialdi, que originalmente es de Italia y él está liderando el tema de obstetricia para la OMS, y él dice que uno de los principales estímulos en la Organización Mundial de la Salud es dar esteroides, corticosteroides, a estos niños que nacen en forma prematura. ¿Cuál es la tasa de uso de esteroides para los partos prematuros en Chile? ¿80%? ¿Cuánto sería? ¿80? ¿Sí? En Estados Unidos es lo mismo, 80 u 85%. En África y en los países en desarrollo, la tasa de estos niños que nacen de pretérmino y que reciban betametasona es de 5 a 10%, y por lo tanto es muy bajo. Y uno de los grandes direcciones que va a tener la Organización Mundial de la Salud va a ser dar betametasona a estos niños que son productos de parto prematuro. Va a ser difícil porque hay muchos niños que nacen en la casa y alejados de la atención médica, pero esta es una de las cosas que está tratando de lograr la OMS para salvar a estos 4 millones de niños. Y obviamente, en muchos países los niños ni siquiera son reanimados. Yo me acuerdo, incluso en Estados Unidos, yo había estado en perinatología desde hacía ya casi 20 años, y en 1990, 1991, a veces si es que teníamos un niño de 25 o 26 semanas que nacía, decíamos, no hay mucho que ofrecerle, no vamos a poder salvar a este niño. Hoy en día, y hablaré de esto, y voy a hablar y decir que a las 23 semanas damos corticosteroides y muchos niños sobreviven, y la tasa de sobrevida en general en Estados Unidos para los niños de 23 semanas es de un 40% o incluso un 50%. En el Hospital Jefferson y en Yale y en otros lugares ha habido sobrevivientes de 22 semanas. El año pasado en Jefferson tuvimos 4 o 5 niños que sobrevivieron naciendo a las 22 semanas. En Florida el año pasado alguien anunció
salió que un niño de 21 semanas había sobrevivido. Entonces estamos desplazando esto a una edad cada vez más temprana de la gestación. Y si hablamos en forma global, hay muchos países, no en Chile, ni en Europa, ni en Norteamérica, en los cuales los niños que nacen de 28 semanas o de 30 semanas no son reanimados. Nacen de pretérmino, nacen alejados de la atención de nivel 1, de nivel 2 y no andan bien. Y es por eso que el parto de pretérmino es un tema tan importante allí, porque cuando sucede habitualmente lleva a la muerte y es terrible. Y entonces creo que me voy a saltar esta diapositiva, pero para introducir el tema, yo originalmente soy italiano y pasé los primeros 20 años de mi vida en Italia y pasé los siguientes 27 años en Estados Unidos y estoy muy contento de pasar los últimos 2 días en Chile. Bueno, la incidencia de este parto prematuro en Estados Unidos ha sido muy interesante. Esto es del 81, cuando Cristian nació. No, estoy bromeando. La incidencia que podemos ver va en menos de un 10%. El pic a 12.7, 12.8% hace más o menos 3 años atrás. Y lo que es bastante interesante, la incidencia en los Estados Unidos ha bajado un poco en el último par de años. Y la última incidencia, como les dije, de 12.3. Y esos son todos los nacimientos de menos de 37 semanas. La incidencia de parto prematuro, menos de 32 semanas, que es muy, muy importante para Chile y muy importante para Latinoamérica, muy importante también para los Estados Unidos, porque es allí donde la mayor parte de las muertes van a ocurrir, ha sido bastante estable y posiblemente un 1.9 aquí, que es más o menos un 2%, y 2% durante los últimos 5 años o más. Entonces, esto ha permanecido muy estable. Lo que ha aumentado, y vamos a hablar de ello en un rato, es el índice de partos prematuros entre las 32 semanas y las 37, especialmente aquella que va entre 34 semanas y 36 semanas. Ese índice ha continuado subiendo y vamos a hablar por qué. Otra diferencia que es importante entre Chile y los Estados Unidos se encuentra acá. Y eso es cuál es el trasfondo étnico de las mujeres que dan nacimiento a este parto prematuro. Sabemos que el índice de parto prematuro en la población afroamericana es muy alta. Esto ha sido más o menos de un 17-18%. Es un poco menos ahora, pero casi un tercio, 2/3 más que la tasa, por ejemplo, para los caucásicos blancos. Y obviamente en Chile el índice de parto prematuro, si le comparamos con los Estados Unidos, se compara con esto. Lo triste en Estados Unidos, sin embargo, es que la tasa de partos prematuros entre los blancos caucásicos está subiendo. De todas las razas y grupos étnicos que existen en Estados Unidos, esta tasa de parto prematuro sube más en la población blanca e incluso entre los hispánicos. Hispánico es el grupo étnico segundo más grande. Primero tenemos blancos, luego los hispánicos y en tercero los afroamericanos. Antes eran los segundos, pero ahora son terceros. Y su índice está siendo tremendamente estable. Una gran incidencia entonces de partos prematuros en los Estados Unidos en términos de raza. En términos de impacto, y aquí nuevamente estos son datos que vienen de Norteamérica, de las muertes perinatales, incluso un gran porcentaje, el 75%, se deben a niños prematuros y más de 2/3 de esos partos prematuros se deben a niños que nacen con menos de 32 semanas. Y esto representa alrededor de un 60% de la mortalidad general. En términos no solo de mortalidad, sino que si vemos la morbilidad,
ya sea que tenga distrés respiratorio o ha tenido que estar en la UCI. Si uno ve los temas en largo plazo, el parto prematuro es un problema grande. El 50% o más de esta morbilidad de largo plazo se debe al parto prematuro. Nuevamente, como les mostré, es interesante. Yo adivinaría que si la tasa de parto prematuro en Chile es alrededor de un 6%, que sus partos de menos de 32% es de un 1%, 2% en los Estados Unidos, como les mostré. Estos niños, ya sea en Chile o en los Estados Unidos, representan la mayoría de las muertes perinatales. Y es aquí donde encontramos el dinero, entonces. Hay un beneficio mayor, y vamos a hablar más de ello hoy día en la tarde, y también en la mañana. Hay un beneficio que es el parto de 22, dijéramos, de 20 semanas, cuando hay nada que hacer, a 28 a 32 semanas, cuando hay mucho más posibilidades, donde la movilidad es mucho menor. La mortalidad casi ya es inexistente. Esta diapositiva tengo que mostrarla todo el tiempo y ustedes están tremendamente conscientes de ella, la incidencia de la morbilidad y la mortalidad. Según la edad gestacional, estas son las 23 semanas, esto 36 semanas y esto nuevamente 32 semanas. Y es importante notar que después de 32 semanas, la incidencia de VIH, de la hemorragia intraventricular, la sepsis, la enterocolitis necrotizante, estas complicaciones tremendas es tremendamente baja y rara después de las 32 semanas. Que lo que permanece después de las 32 semanas es esta línea roja, el distrés respiratorio, que aún se encuentra presente, pero mucho más leve, mientras que aquí la incidencia de morbilidad es tremendamente alta y la sobrevida. Esta es la línea de la sobrevida justo aquí. Obviamente aumenta mucho de la semana 23 a 34 y he actualizado esta diapositiva. La sobrevida, como les mostré, sin embargo, siguen aumentando, mejora con el tiempo y es mejor y mejor. Pero posiblemente ustedes estén conscientes. ¿Hay neonatólogos aquí presentes? No. Los neonatólogos saben que mientras que la mortalidad ha mejorado en Chile y en todas las otras partes del mundo, la morbilidad en general entre la semana 23 y 26 permanece más o menos igual. Entonces podemos reanimar, podemos ayudar a más niños, podemos mantenerlos vivos, pero normalmente están igualmente enfermos como era hace unos años atrás, a pesar de que ahora sobreviven. Hay muchas otras morbilidades que no me calzaron aquí en la diapositiva y podría ser 4 o 5 diapositivas de morbilidades, pero no quiero asustar a muchos. Ahora, quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes nacieron prematuros? ¿Me sorprende? ¿No me sorprende? No, ¿Está gestacional? ¿La edad gestacional? 32 semanas. ¿Andrés? 1, 2, 3, 4. Tenemos 4. 200 personas, 200 más. Tenemos 200 personas o 250 personas, a lo mejor 4 o 5. El punto que quería establecer es que para volverse profesionales, para pasar a ser doctores importantes, la incidencia aquí es de un 2% en esta sala. Y la incidencia en Chile es de un 6%. Entonces, obviamente, algo ha pasado con esos partos prematuros. Alfredo específicamente nos salió fuerte. La parálisis cerebral es un problema importante, las dificultades del aprendizaje, y ustedes pueden leer el resto de la diapositiva, pero incluso encontrar un trabajo, obviamente el costo para la familia. Yo he visto muchísimas mujeres que dan parto, nacimiento, no a las 32 semanas,
sino a las 24, a las 25 semanas. Están felices con sus niños en general, pero sufren de depresión, se divorciaron. En Estados Unidos a veces van a la bancarrota porque no pueden pagar todas las cuentas médicas. Entonces es un tema importante, tanto para la familia como para la sociedad. Estos son datos del 2006 y solamente el cuidado de los neonatos en los Estados Unidos es más de 26.000 millones cada año para cuidar a estos niños que nacen prematuros. Entonces una buena porción de los dólares que van a salud. Y como le dije, los temas con las familias en sí es importante para este parto prematuro. Estos son datos que pienso debieran tratar de recordar. Como podemos observar, el coeficiente intelectual tenemos de 100 a 150 o más, en el caso de Alfredo. Aquí tenemos normal. A las 24 semanas, este es el promedio de coeficiente intelectual para uno de 24 semanas es 70. El 50% de los niños entonces que sobreviven a las 24 semanas pasan a tener 5 o 10 años y pueden hacerse estas pruebas del coeficiente y el promedio es 70. El 50% de ellos tiene un coeficiente menor a 70. Eso para mí, entonces recuerdo esto todos los días, es un número que asusta mucho. Son datos de la Universidad de Alabama y también del doctor Andrews y ha sido publicado y aterra cuánto aumenta a las 26 semanas y a las 32 semanas y después es mucho mejor. Es muy importante no solamente que uno quiera que los niños sobrevivan, sino que nuevamente si estos niños sobreviven no les va tan bien. Este no es un estudio grande, este es el número de niños, pero me parece a mí suficiente información. Por otro lado, y ahora estamos hablando de los obstetras, en el lado de la neonatología, los datos son mucho mejores. La mortalidad infantil, esto es hasta un año de edad, los neonatos hasta 28 días o un mes. La mortalidad va bajando, continúa decreciendo y continúa bajando, como digo, cada década. La incidencia obviamente es mucho menor que a las 27 semanas e incluso en Filadelfia uno puede ver que la mortalidad neonatal baja muchísimo. Post-neonatal de 2 meses en adelante hace un año baja y del nacimiento al año en general menos de un tercio. Entonces esto es una reducción realmente increíble. Los neonatólogos, entonces, con ayuda de nosotros con esteroides, los neonatólogos les ha ido muy bien en salvar estos niños prematuros. Especialmente, tengo que recordarles, en países desarrollados, en países como Chile, en países como Estados Unidos, en ciudades grandes, posiblemente más que en otras ciudades grandes como Santiago o Filadelfia o New Haven, pero de eso se ha tratado. La primera parte se refiere a impactos de la muerte prematura sobre los números, y yo voy a dedicar un tiempo al parto prematuro como una enfermedad compleja. Creo que cuando comenzamos a interesarnos en estos partos prematuros, lo que llegué a descubrir fue una píldora que yo podía dar a todas las mujeres en Chile, en Estados Unidos, en todas partes. Se toma esta y va a tener su niño a la semana 37, 40. Va a tener, lo más peor que le puede pasar es tener un niño como Alfredo a las 32 semanas. Pero eso es imposible. No solamente se puede ser como Alfredo, es imposible tener una píldora que haga ese trabajo maravilloso. El parto prematuro es demasiado complejo como enfermedad. Existen demasiadas razones que afectan el parto prematuro como para poder tratarla. Y siempre hago la comparación a la enfermedad cardíaca. Antes teníamos un cirujano hablando, estoy seguro que hay una serie de cardiólogos en la clínica Las Condes. Pero si yo quisiera, la causa número 1 de muerte en Chile son enfermedades cardíacas, ¿no? Al igual que en Estados Unidos.
Entonces, si yo quisiera impedir la enfermedad cardíaca en todos nosotros aquí presentes, no voy a gastar mi dinero en la UCI cuando ustedes tienen dolores al tórax y cuando el electrocardiograma muestra cambios. Es aquí cuando yo prevengo o trato la enfermedad cardíaca. Eso está equivocado. Y esto es lo mismo que si quiero impedir el parto prematuro. Puedo trabajar en lo que es el trabajo de parto, en las membranas rupturadas, en insuficiencia cervical, pero es muy tarde cuando la cervix está dilatada a 40 centímetros a las 26 semanas. Cuando la señora ha rupturado las membranas a las 20 semanas, es difícil impedir esto, entonces hay que hacerlo antes. Para usted, lo que yo podría hacer para impedir la enfermedad cardíaca es verificar su colesterol, verificar la presión arterial, preguntarle a todos las diabetes, etcétera. Y a lo mejor yo necesitaría tomar una píldora para el colesterol. A lo mejor otra persona tendría que perder peso, otra tendría que hacer ejercicio, otra tendría que ya dejar de fumar. Pero la receta, la píldora es diferente de Andrés a Gustavo, a Vicente. Todos tenemos, ¿no es cierto?, factores de riesgo que son distintos. Lo mismo el caso del parto prematuro. Hay que ver cuáles son los factores de riesgo y luego dar la terapia individual. No se puede hacer lo mismo para todos. La dieta y el ejercicio son buenas para todos, incluso para las embarazadas. Una buena dieta y un buen poco de ejercicio. Se necesita ver los diferentes problemas que dan auge a los síntomas antes de que los síntomas ocurren. Eso es un punto muy importante. Damos el impacto global primero y después el hecho que es una enfermedad compleja, y vamos a ver esta enfermedad por medio de entrar a analizar los diferentes factores de riesgo y los diferentes temas. ¿Por qué es la incidencia tan alta en Estados Unidos? De hecho, en Estados Unidos la obesidad es muy común, pero la obesidad, de hecho, en cierta medida se puede prevenir el parto prematuro. El problema, y esto es en Estados Unidos y tal vez en países en desarrollo, es que tenemos múltiples gestaciones por la tecnología de reproducción asistida. 20 años atrás, mi primera conferencia respecto a gestaciones múltiples, mi diapositiva decía un 1%. Ahora, la misma conferencia, la incidencia es 3.2% en Estados Unidos. Entonces, se ha más que triplicado. Como ustedes saben, hay muchos trillizos y cuatrillizos. Entonces, necesitamos medidas para la reproducción asistida. Y no voy a hablar mucho de esto, pero en Estados Unidos la tasa de cuatrillizos ha disminuido 2 veces en los últimos 3 a 4 años, y también los embarazos quíntuples. Tenemos trillizos y muchos embarazos gemelares, pero ya no tenemos estos embarazos tan múltiples, y es por eso que ha disminuido un poco el parto prematuro, y entre otras factores como también mencionaremos la progesterona, etcétera. Las mujeres y los hombres son mayores en Estados Unidos también. Tenemos 32 becados y todos están teniendo sus hijos a los 35 y 40 años, pero es más común a esas edades empezar a tener diabetes, hipertensión, etcétera, y todas estas condiciones van a llevar a más partos de pretérmino en los padres mayores. Las mejorías en la atención neonatal. En Jefferson, cualquier embarazo después de 20 semanas se considera como parto y se considera con un número, y es por eso que la tasa de embarazos de pretérmino es tan alta. Probablemente saben ustedes cuántos embarazos, dirían en Santiago, se hacen un ultrasonido al primer trimestre. Un 80% del embarazo se hace en un ultrasonido en el primer trimestre. Bueno, 20 años atrás era un 10% o tal vez menos. Entonces, si ustedes tienen una mejor evaluación de la edad gestacional
y mejora el cálculo de edad gestacional en base al ultrasonido, van a terminar con más partos de pretérmino. En algunos países, incluyendo Estados Unidos, 5 a 10 años atrás, la tasa de embarazos de pretérmino aumentó porque se logró determinar mejor la data de la concepción. Y en Sudamérica y en otros lugares como Filadelfia, en que hay algunas situaciones de pobreza, igual que en países en desarrollo, y la gente no recibe mucha atención de salud. Volviendo a otro tema, tenemos los partos de pretérmino tardío, que se definen entre 34 y 36 semanas, y el mayor aumento ha sido precisamente en este tipo de partos, que son los de pretérmino tardíos. Y probablemente este es uno de los temas más candentes en Estados Unidos, y hay mucho dinero que viene del NIH y de ECOG y de otras organizaciones que están interesadas en estos temas para disminuir estos partos prematuros tardíos. Y me referiré en un minuto al hecho de que la Sociedad para Medicina Materno-Fetal, y yo sé que muchos de ustedes leen la revista Verde y la Gris, y en el Green Journal en junio, la Sociedad para Medicina Materno-Fetal va a publicar un artículo refiriéndose a los partos prematuros tardíos con una conferencia. Yo no sé si ustedes fueron a la conferencia, a ver dónde estábamos, en San Francisco. Sí, en San Francisco en febrero se hizo esta reunión allí, y ahora hay guías para las placentas acretas, y la guía va a decir 34